Como todos los hombres de la biblioteca, he viajado en mi juventud. He peregrinado en busca de un libro. ¿Acaso del catálogo de catálogos? Ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir a unas pocas leguas del hexágono en que nací. Claves de lectura. Las obras de algunos escritores y escritoras de la literatura argentina para leer y analizar. Jorge Luis Borges. Nació en Buenos Aires en 1899 y murió en Ginebra, Suiza, en 1986. Desde muy chico leyó, escribió y tradujo obras de varios idiomas. Publicó en varias revistas y diarios de su época, como El Hogar, La Nación o la mítica revista Martín Fierro. Fue un gran lector, generó polémicas, discutió sobre política y sobre literatura. Quedó ciego y continuó escribiendo. Su obra es considerada fundamental en la historia de la literatura del mundo y es uno de los más grandes escritores del siglo XX. Escribió cuentos, ensayos y poesía. Hoy vamos a leer y analizar sus cuentos. Dalman se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. La primera, que ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear. La segunda, que el arma en su mano torpe no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo mataran. El sur. Jorge Luis Borges. A veces sus historias hacen referencia a un recuerdo, a algo que escuchó o que leyó. Esos recuerdos muchas veces se pueden relacionar con sus dos vertientes familiares. El linaje de su padre era de eruditos. Poseían bibliotecas y conocían diferentes culturas e idiomas. El linaje de su madre era guerrero. Sus antepasados habían participado de las guerras civiles argentinas del siglo XIX. El duelo es un tema muy presente en muchos de sus cuentos. En algunos, los personajes que se enfrentan son gauchos o compadritos. En otras historias de Borges, los duelos resultan un poco más extraños, como en el cuento Aben Hakam el Bojarí, muerto en su laberinto, donde se relata la persecución de un hombre a otro, y en el que finalmente quien perseguía resulta ser el perseguido. En el cuento Tema del traidor y del héroe, también encontramos esa relación en la que el héroe en realidad es el traidor, sin dejar de ser el héroe. Recordó que uno de los heresiarcas de Ugbar había declarado que los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres. Tlön, Ugbar, Orbis Tertius. Jorge Luis Borges. En sus cuentos nos encontramos no solo con personajes o hechos de la historia argentina, sino también con referencias directas a la historia universal. Casi siempre menciona escritores o filósofos y cita sus obras. En otras ocasiones hace alusión a obras literarias sin mencionarlas directamente, pero a veces las citas no son comprobables. En algunos cuentos, lo que parece una biografía es en verdad una ficción, es decir, una construcción, un invento, que toma la forma de una biografía de un personaje que nunca existió. Por ejemplo, en el libro Historia Universal de la Infamia, presenta la biografía de una pirata china, la viuda Qin. Trata en muchos de sus cuentos los límites entre realidad y ficción. Podemos pensar que cada cuento de Borges parece una pequeña enciclopedia, pero nunca estamos seguros de que su información sea verídica. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión, producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba.
El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros. Pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. El Aleph. Jorge Luis Borges. Muchos de sus cuentos forman parte del género fantástico. Cuando los comenzamos a leer, parece que pudiéramos reconocer en ellos el mundo que habitamos, casi real. Pero de repente, ese mundo es intervenido por algo que desestabiliza esa realidad. En el cuento El Aleph, el personaje principal se llama Borges. Es un hombre que está triste por la muerte de su amada y todos los años regresa a la casa en la que ella vivió para visitar a su familia. Si bien el personaje también se llama Borges, no es el autor, sino una construcción. Este es un recurso que utiliza Borges, el autor, para establecer un contexto que parezca real, es decir, presentar un mundo más parecido al nuestro. En el cuento El Aleph, Borges es conducido al sótano de la casa que visita todos los años, donde descubre un extraño objeto, desde el que puede ver todo el universo y todos los tiempos de ese universo. Ese objeto es el Aleph. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres, vi interminables ojos inmediatos, escrutándose en mí como en un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. El Aleph. El Aleph es la representación del infinito. Es la primera letra del alfabeto hebreo y para la Cábala, tradición mística que Borges conocía muy bien, es la letra que contiene todas las letras, es decir, todo el lenguaje humano. Pero hay un inconveniente para contar lo que Borges, como personaje, ha visto en el Aleph. El problema está en el lenguaje mismo, que cuenta en sucesivo, una cosa después de la otra, lo que ocurre en simultáneo. En el Aleph, Borges, el personaje, ve todo al mismo tiempo. ¿Cómo relatar lo que aparece en simultáneo si solo se puede contar una cosa después de la otra? Los cuentos de Borges, el autor, parecen sugerir que ante la imposibilidad de encontrar las leyes que rigen el orden del universo, el ser humano creó su propia realidad y la ordenó según leyes y fórmulas que, inventadas por él, puede llegar a conocer. Los temas del orden y el caos son claves para la lectura de los cuentos de Borges. Tsui Pen diría una vez: me retiro a escribir un libro. Y otra: me retiro a construir un laberinto. Todos imaginaron dos obras. Nadie pensó que el libro y laberinto eran un solo objeto. El jardín de los senderos que se bifurcan. Jorge Luis Borges. En muchos de sus cuentos, el problema del orden y del caos tiene una forma particular: el laberinto. El laberinto tiene un camino de entrada y de salida, pero quien está dentro lo desconoce. Si no tiene un mapa, el laberinto es puro caos. En el cuento La biblioteca de Babel, el laberinto tiene forma de biblioteca. Nadie conoce dónde empieza ni dónde termina. En el cuento La casa de Asterión, es el minotauro de la leyenda griega quien está en el laberinto. Para él eso es el mundo entero. Muchas veces, Borges hace referencia al círculo como la forma más perfecta del laberinto, porque quien lo transite pasará una y otra vez por el mismo lugar sin notarlo. En otras ocasiones, Borges trata el tiempo y el destino como si fueran un laberinto. Ningún hombre ni mujer tiene la clave de cómo recorrerlos. El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar un hombre, quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia,
que otro estaba soñándolo. Las ruinas circulares. Jorge Luis Borges. Otro tema que se repite en muchos de sus cuentos es el del original y la copia, los simulacros. En el cuento Las ruinas circulares, un hombre es soñado por otro hombre, que a la vez es soñado por un dios, que quizás sea soñado por otro dios. Cada uno de ellos existe en un nivel de realidad diferente. Estos simulacros parecen muñecas rusas. Podríamos imaginar su prolongación infinita. Desvarío laborioso y empobrecedor el de componer vastos libros. El desplayar en 500 páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos. Jorge Luis Borges. Cuando leemos sus cuentos, podemos encontrar mundos que parecen reales, pero de repente ese mundo es intervenido por algo que desestabiliza esa realidad. Los duelos, los gauchos y compadritos conviven junto a personajes de la historia, la filosofía y la literatura universal. Mediante figuras como los espejos, las muñecas rusas y los laberintos, Borges trata en muchos de sus cuentos el problema del orden y el caos, así también como los límites entre la ficción y la realidad. En más de un cuento, algún personaje sugiere que un ser humano podría ser todos los seres humanos, que todo y uno se relacionan. La clave está en la lectura. Borges quiere que los lectores seamos Borges y él nosotros. Borges también es un lector.